Catalina Estéreo. Bueno, mi nombre es Lauren Catalina Santana y el día de hoy vengo a compartir con ustedes una historia que me sucedió, algo muy real, muy íntimo. Primero que nada quiero compartir con ustedes que estoy aquí el día de hoy compartiendo esta historia porque hace aproximadamente un año tuve un encuentro con Dios, un sueño donde Dios me habló y me mandó a hacer este testimonio público. No podía quedarme en silencio. Entonces, bueno, vamos a empezar. Gracias por estar aquí conmigo. Vamos a estar compartiendo historias, tanto mías como de ustedes los oyentes que me pueden contactar. Aquí en la descripción pueden obtener el correo electrónico y pueden compartir su historia. Y yo obviamente las voy a contar, las voy a narrar. Así que bueno, quiero que nos regresemos a unos años atrás. Hubo una época en mi vida donde yo creía tener una relación muy íntima con Dios y resulta que estaba más perdida. No era así. Hace unos años atrás yo tuve un accidente de carro, el cual me conlleva a tener una cirugía donde los riesgos eran tan grandes como quizás no despertar de la anestesia o alguna complicación. Pero también recuerdo que al firmar los documentos que te dan los doctores, el cirujano habla conmigo en una de los consultorios días antes de la cirugía y me dice: ¿eres consciente de que se puede complicar por cosas que no están en mis manos? Y uno de los riesgos, aparte de perder la vida, es que no pierdas la vida, pero puedes quedar muda. Recuerdo que cuando él me dice eso, estábamos ahí en su consultorio, una clínica muy grande, muy prestigiosa, y él me empieza a comentar sus años de experiencia, sus miles de pacientes que ha operado. Gente de diferentes partes del mundo van a esa clínica para operarse con él, con el mejor, ¿no? Humanamente hablando. Aquí en la tierra pues es un especialista. Así que yo lo miro a los ojos y efectivamente pues claro, estaba a punto de llorar, pero en el muy adentro de mí, muy en el fondo, yo sabía que yo iba a estar bien porque yo tenía fe en Dios. Es lo que siempre me han enseñado y en ese momento lo puse en práctica. Así que obviamente firmé el documento, me voy para mi casa y bueno, días después ya llega el día de la cirugía. Yo entré muy confiando en Dios, con la fe puesta en Él, con mucho miedo de la anestesia, obviamente. Me hacen la cirugía. Para mí eso fue como 5 minutos, pero en realidad fueron como 4 horas. Así que bueno, me operan y todo sale muy bien gracias al Señor, que me dio una oportunidad de vida y oportunidad de poder estar hablando con ustedes aquí y utilizar mi voz. Así que transcurre el tiempo y todavía estamos en el proceso de una demanda porque yo tuve un accidente de carro, como lo comentaba anteriormente, y la póliza era una póliza comercial. Yo era pasajera en un transporte público, en un carro, y en ese entonces la póliza cubría hasta $1,000,000 cuando
tú estabas involucrado en un accidente y yo era un usuario de esa plataforma. Entonces, los abogados se encargan de todo. Yo simplemente trato de continuar con mi vida. Pasé muchas cosas, muchas dificultades emocionales. Había subido de peso. Tenía restringido muchas cosas. No podía salir. No podía usar tacones. Igual también me dolía muchísimo la espalda. Entonces fue un momento muy difícil, una prueba muy grande, ¿no? Y bueno, esta es la historia del accidente. Entonces, como les comentaba en este capítulo, el clic que me costó $350,000. ¿Y cómo fue que yo perdí $350,000? Bueno, transcurren los años, aproximadamente pasan como 2 años, 3 años del accidente, y ya es tiempo de que el caso se cierre, de que den un veredicto y obviamente pues paguen por todos los daños, mi cirugía, por todo, ¿no? Acercándose el día de poder hablar con mis abogados, yo simplemente creía estar en una relación con Dios, pero resulta que en aquel entonces, y muchas personas no saben esto de mí, pero esto fue así. Yo no sabía cocinar, yo no sabía prepararme absolutamente nada, ni un desayuno digno, porque nunca me había interesado por la cocina. Entonces siempre yo comía en restaurantes o calentaba comida en el microondas. Así fue que llegó un momento que había perdido mi trabajo, no tenía nada de ingresos. Y yo recuerdo que yo tenía que pagar una renta en aquel entonces. Y yo sin familia, yo sin nadie que me pudiera dar una mano, ni siquiera un préstamo. Y yo recuerdo que yo hablo con mis abogados y me dicen, sí, entendemos que necesitas pagar la renta. Y me vieron tan preocupada, pero tan desorientada, que ellos tuvieron una reunión, me contactan al otro día, hacen una reunión conmigo vía el internet. Y yo les decía, recuerdo que yo les decía a ellos, necesito pagar el arriendo, necesito pagarlo, no puedo estar tarde, yo no puedo. Yo tenía como una ansiedad, como una angustia increíble. Cuando ellos hablan conmigo y me dicen, bueno, sí, claro, somos tus abogados y vamos a pelear por ti, por tus derechos y por lo que tú te mereces de la compensación. Te vamos a mandar unos documentos, firma para nosotros poder, ellos están ofreciendo tanta cantidad, pero firma este documento para nosotros poder negociar los números en tu nombre. Así que yo, muy desesperada, muy angustiada, porque tenía que pagar $1,200 de una renta que no tenía. Una de las abogadas se queda conmigo en el meeting, pues en la reunión en línea, y no se desconecta hasta que yo no firmo el documento electrónicamente. Yo firmé sin leer y lo enviaron. Ok, gracias. Ok. Y pasaron los días y no me contestaban los abogados. No tenía respuesta grande ni chica, o sea, un total, una desaparición total. Así que muy angustiada, igual estaba tarde con ese arriendo, con esa renta, cuando un mes después me presento a la oficina de los abogados y me dice, no, aquí está su cheque. Y yo, ¿cómo? Sí, aquí está el cheque y está por $350,000. Pero yo ya había firmado, ¿recuerdan el documento que firmé?
pues si yo nunca hubiera enviado ese clic, quizás yo hubiera tenido la oportunidad de ir a juicio, que era lo que yo quería, de poder llegar hasta las últimas con toda esta cantidad de dinero, pero ya era tarde. Ya habían dado un cheque hacía un mes, o sea, los días de que yo firmé lo habían otorgado, simplemente ellos no me habían dicho nada. Y así es que cuando hacen el desglose de todo, lo que toca pagar cirugía, lo que toca pagar al abogado, el tal por ciento, me dan a mí un cheque por una cantidad mínima. Yo simplemente recuerdo ir al banco a depositar el cheque con una mínima cantidad después de que todo el mundo se le pagó. Y yo me recuerdo que yo lloré. Yo dije, wow, esta era mi bendición. Dios mío, me has dejado sola. Esto no era lo que yo estaba esperando. Y sin embargo, cambiando el cheque, 6 meses después me dan otra cantidad, porque no te dan todo el mismo tiempo. El dinero que me dieron a los 6 meses fue el único dinero que me quedó, porque la primera parte yo la gasté en restaurantes, comiendo desayuno, almuerzo y comida en restaurantes. El dinero me pudo haber durado 2-3 meses. A los 3 meses no tenía $1. Y quedé en ceros con una mano adelante y otra atrás. Nunca invertí el dinero, simplemente se fue. Y no fui buena administradora. Así que 6 meses después, o sea, a los 3 meses, me dan la otra cantidad. Y ya obviamente soy un poquito más sabia con ese dinero, pero también se acabó. Y así pasaron los años y yo siempre me sentí muy mal y culpable porque yo dije, no, me robaron, me tumbaron, ¿no? Como decimos en Colombia, me tumbaron. Pero lo que yo no sabía era que todo eso no era perder $350,000, era algo que fue una respuesta que recibí años después. Y es por eso la razón por la cual estoy haciendo este podcast el día de hoy. Y es que yo tengo un sueño con Dios donde me dice, no fue que yo te castigué, no fue que te robaron. Simplemente tu relación conmigo no era tan fuerte como lo es hoy en día. Y por eso el enemigo arrebata y roba las bendiciones. Pero no fueron los abogados. Y así es que yo pierdo $350,000 con un solo clic. Ahora, les voy a decir de todo corazón cómo las cosas hubieran sido diferentes si yo, en ese momento de tanta angustia, yo hubiera puesto a Dios primero. Si yo le hubiera dicho, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para saber si firmo o no firmo. Señor, tú me vas a proveer la renta. Señor, tú eres fiel. Tú me has hecho miles de milagros. Tú hiciste que yo saliera bien de ese accidente. Señor, yo creo en ti. Ayúdame a encontrar un trabajo. Si yo tan siquiera me hubiera tomado un minuto de mi tiempo para buscar al Señor y decirle, Dios, aquí está mi problema, aquí está mi situación, toma tú el control de esta situación. Yo creo que la historia hubiera sido diferente. Así que yo recuerdo estar de rodillas haciendo una oración años después y diciéndole a Dios, Señor, todo el dinero que yo cojo
trabajo tanto, pero se va. Y yo no lo malgasto en cosas malas. Tampoco me lo estoy untando en cremas, ni carteras, ni ropa fina, sino simplemente para pagar y estar comiendo en restaurantes. Así que ese día yo le pedí perdón a Dios, me arrodillo en la sala de mi apartamento, totalmente derrotada, totalmente sin fuerzas, y le digo a Dios, Dios, ayúdame a entender, porque es que yo fui una tonta, yo nunca debí haber firmado. Y recuerdo que yo me voy a dormir y bueno, tengo ese sueño con Dios donde Él me manda a testificar y dar este testimonio. Yo no sé quién está escuchando esto. No sé quién eres tú, no te conozco. No sé qué parte del mundo me estás escuchando, pero algo sí puedo decirte y compartir, que Dios existe, que me habló y me mandó a testificar de esta manera, porque si yo no tuve esa orientación, si yo nunca tuve esa palabra de alguien cercano de que me orientara, yo quiero que hoy no me escuches a mí, escucha a Dios usando mi voz para poder orientarte en este momento, en esa dificultad. Pon a Dios primero, entrégale tus problemas, tus finanzas a Él, para que sea Él el que tome el control y no sea que te pase como a mí en aquel momento, que nunca busqué de Él y confié en el hombre. Por muy abogados, por muy estudiados, no velaron por mis intereses como debió haber sido. Debió haber sido mucho más dinero y hicieron lo que ellos consideraron con el dinero. Pero si yo hubiese puesto a Dios en primer lugar, yo sé, tú y yo sabemos que esta historia hubiese sido diferente. Y si hablamos de $350,000 en aquel entonces, es una cantidad de dinero que cambia vidas. Es una cantidad de dinero que, si lo pasamos a mi país de origen, Colombia, se convertiría en pesos y sería mucho dinero. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia el día de hoy? Aprendemos que, número 1, hay que poner a Dios de primero. Sin Él, en tu historia, en tu momento, en tu problema, sin Él eso es un fracaso. Escucha mi testimonio, mi historia, para que tú puedas aprender algo de aquí, sacar algo y no pases por lo que yo pasé un día. Y número 2, creo que es muy importante saber a qué clase de abogados tú contratas en un momento tan importante de tu vida como es un accidente de carro o cualquier accidente que la persona tenga. Eso es muy, pero muy importante. Y bueno, yo hago este testimonio porque Dios me mandó a hacerlo. Porque yo sé que en cualquier parte del mundo, de donde ustedes se encuentren, algo le tiene que quedar en su mente, algo tiene que aprender. Y les abro hoy mi corazón nuevamente porque Dios me ha enviado a hablar de esto. Y obviamente quiero compartir con ustedes algo muy importante. Y dice la Biblia, ¿no? En Mateo capítulo 6, versículo 33. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Dios promete suplir tus necesidades, pero primero tienes que ponerlo a Él en el centro de tu vida. También quiero que, si quieren, apunten y después ustedes lo pueden meditar en su tiempo libre. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recuerden que yo me apoyé en mi propio entendimiento y así me fue.
pero ahora entiendo que Dios quiere guiarnos incluso en lo financiero. Y bueno, quiero que también apunten este otro versículo que es muy importante y es Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios prueba nuestro corazón a través de cómo manejamos el dinero. Y nunca olvides lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces no es tu talento, ni tu esfuerzo, ni tu conexión. Es Dios quien da la capacidad. Por eso te digo hoy, no busques solo dinero, busca a Dios. Puedes perder muchas cosas en la vida, pero si tienes una relación con Dios vas a tener dirección, paz y propósito. Y si alguna vez te caes, Él te va a levantar. Así que mi consejo para ti es: haz de Dios tu prioridad. Lee su palabra, ofrécele tus decisiones y deja que Él te enseñe cómo manejar todo lo que te da. Porque sin Él puedes tener dinero, pero nunca vas a tener verdadera prosperidad. Espero que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga. Y ustedes están escuchando Catalina Estéreo.